no palpable todos los días en los centros sanitarios a propósito del número creciente, lamentablemente creciente, de contagios de COVID-19 en nuestro país. Pero existe otra realidad que está relacionada con las vacunas, ¿no? El doctor hacía referencia justamente a que han desplazado el centro de vacunación que estaba en el Evita Pueblo hacia un club de fútbol cercano, Talleres, si mal no De recuerdo, Remedios Escalada. señalaba recién, a propósito justamente de esta campaña de vacunación. Pero ¿hay o no hay más vacunas? ¿Qué pasa con la fabricación de vacunas en la Argentina? ¿Qué pasa con el laboratorio Richmond? Cecilia Nicolini es, desde el principio, la encargada o una de las encargadas de llevar adelante las negociaciones. Nicolini, ¿cómo le va? Buen día, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo Bueno, están? estuviste todo este tiempo en Rusia, estos últimos días, cerrando, bueno, esta noticia también de lo que es la fabricación de la Sputnik Vida en la República Argentina. Sí, bueno, es una noticia muy auspiciosa la posibilidad que tiene la Argentina en la estrategia, en la lucha contra el coronavirus, no solamente poder acceder a dosis de vacunas, sino también trabajar para producir las vacunas en la Argentina, como ya lo estamos haciendo. Y esta es una propuesta más y muy auspiciosa con el laboratorio Richmond, como bien mencionabas, en una alianza con el Fondo de Inversión Directa de Rusia para producir la Sputnik V en la Argentina. Esto se anunció ya en el mes de febrero en ese acuerdo, ese memorándum de entendimiento que firmaron, es un proyecto, lo que es la producción del ciclo total de la vacuna, que lleva un tiempo, no es una solución a mediano o largo plazo, entre 12 y 18 meses. Pero la novedad, lo que anunciamos esta semana, fue la propuesta de empezar, digamos, ese proceso de fabricación por el final y tener la posibilidad de comenzar ya a hacer el formulado, el envasado y la distribución de la vacuna Sputnik V a través de la llegada del principio activo desde Rusia y poder así en los próximos meses tener millones de dosis de la Sputnik V en la Argentina. Cecilia, notamos su cautela, ¿no? Respecto a los próximos meses. Se había hablado en un comienzo sobre el mes de junio. ¿Estaríamos hablando para cerca de fin de año con la posibilidad de que esas dosis sean fabricadas aquí en nuestro país? Bueno, como bien decías, hay que tener cautela dentro del optimismo que nos genera esta noticia. Esto es un proceso de un producto biológico nuevo, que ya hemos tenido experiencia muchas veces que las fechas o cronogramas de entrega no se cumplen, no porque no haya voluntad de las partes, sino en casi todos los casos porque hay temas de retrasos de producción o cuestiones relacionadas con la calidad del producto. En este sentido, como se anunció, lo que sí ya sucedió en Argentina fue la producción del primer lote de 21.000 dosis del componente 1 y el componente 2. Una muestra de esos dos lotes, bueno, fueron 3 lotes consecutivos de ambos componentes, una muestra de ellos está viajando ahora a Rusia para ser analizado por el Instituto Gamaleya para poder certificar su control de calidad. Esto demora aproximadamente entre 2 y 3 semanas y en el caso de ser satisfactorio el control de calidad, estaríamos listos para recibir los primeros millones de lo que es el principio activo a granel y comenzar ya la fabricación de los lotes comerciales. Ahora bien, este control de calidad puede ser que en una primera instancia no sea exitoso. Esto no significa que esté mal o que fracase el proyecto, sino que es un proceso que muchas veces necesita ser repetido para alcanzar las calidades óptimas. Entonces, sí que podríamos estar pensando en tener dosis de esta fabricación de vacunas a finales del mes de junio, pero también es posible que requiera un poquito más de tiempo. Así que hay que seguir el proceso, ser cautos e ir viendo cómo avanza en este sentido. A ver, vamos a lo inminente. Estarían llegando entre el domingo que viene y el próximo domingo las dosis que faltan del acuerdo firmado con China, con Sinopharm, ¿verdad? Y a ver qué pasa con la Sputnik. ¿Podemos esperar nuevos embarques en los próximos días? Sí, en relación a las vacunas desde China, el equipo está trabajando en las cuestiones logísticas para poder traer esos millones pendientes. Yo creo que en las próximas horas o días seguramente la ministra de Salud, Carla Bisotti, estará anunciando ya la confirmación de esta cuestión logística para traer esas vacunas que estamos esperando y también estamos avanzando para coordinar posibles ya nuevos embarques desde la Federación Rusia de la Sputnik, ¿no? Como bien decimos, la producción de la vacuna en Argentina es una posibilidad más, pero seguimos trabajando en que sigan llegando también lotes de vacunas desde el exterior.
Cecilia, buen día. En principio, destacar el trabajo del sector público y del sector privado, por un lado en esto de la Sputnik Vida, y por otro lado hay negociaciones con otros laboratorios, con otros estados. Sabemos esto de la agenda multilateral del gobierno que precisamente no se cierra a un acuerdo con un solo país. Desde el inicio, el presidente Alberto Fernández decidió tener una estrategia multivacunas. Esto significa poder hablar con todos aquellos laboratorios y países que produzcan vacunas y que estén en condiciones de entregarle a la Argentina. Así que eso continúa. Seguimos trabajando y dialogando con varios laboratorios y países para poder cerrar nuevos acuerdos y seguir recibiendo dosis en un contexto muy complejo de escasez global, en un contexto donde Europa sigue teniendo medidas de restricciones muy severas, donde sigue avanzando de manera bastante lenta el plan de vacunación. Otros países lo están haciendo de manera más rápida, como Estados Unidos e Israel, con resultados bastante auspiciosos. Así que esperamos que la Argentina también pueda continuar recibiendo dosis, aquellas que sean siempre seguras y eficaces y estén autorizadas por la ANMAT para poder encarar el invierno y dar respuesta a esta segunda ola que realmente es muy preocupante. Ahora, Cecilia, Florencia Barragán te consulta. Quería preguntarte cómo ves la situación de que hay países como, por ejemplo, Estados Unidos, que prohíben la exportación de vacunas y eso le permite a cualquier persona, no sé, un matrimonio argentino, viaja a Estados Unidos y puede vacunarse, y otros países como Rusia, que todavía no vacunaron a su población y venden a muchos países de Latinoamérica. Incluso ahora nos van a compartir la fórmula para que podamos producir acá. ¿Qué análisis hace de esta situación? ¿Por qué crees que ocurre esto? Bueno, es una situación realmente muy compleja. Nosotros siempre decimos, el presidente Alberto Fernández desde la primera reunión el año pasado en el G20 solicitó a los países, sobre todo a aquellos productores de vacunas, que pudiera tener una apertura para la redistribución. Es muy preocupante que solamente el 80% de las vacunas estén concentradas en un puñado de países, que haya muchos países que todavía no hayan recibido ni una sola dosis y que muchos incluso se piensan que no van a poder empezar a vacunar a su población hasta el 2022. Realmente, siendo una pandemia global, si no vacunamos a toda la población, es muy complejo que podamos empezar a pensar una recuperación económica y una recuperación de las actividades que llevamos a cabo antes de que iniciara la pandemia. En ese sentido, nuestro trabajo siempre está no solamente en que Argentina pueda recibir vacunas, sino como se vio desde el inicio en el acuerdo también de AstraZeneca-Oxford para producir la vacuna en conjunto con México y distribuirla equitativamente para América Latina, que esperamos que las próximas semanas ya empezar a recibir la vacuna. Lo mismo en la producción de la vacuna Sputnik V. No solamente pensamos que es una solución para la Argentina, sino también como una respuesta para poder distribuir esta vacuna a muchos países de América Latina que están teniendo serias dificultades para acceder a la vacuna. Nuestra posición siempre es intentar promover la mayor cooperación posible a nivel global y que esa va a ser la única solución para poder salir de esta pesadilla. Cecilia, consultarle en este sentido si esta posición puntualmente que ha logrado nuestro país en cuanto a la fabricación en la Argentina de la vacuna Sputnik ayudará o no a aquellos estados provinciales a los que se les hace muy difícil comprar la vacuna por sí solos. Es, digamos, fue un debate político de los últimos días la posibilidad de que un distrito provincial, una ciudad, compre de por sí a un fabricante la vacuna. ¿Con este nuevo acuerdo logrado con Sputnik, esa situación se revertiría? Son cosas diferentes. A ver. La producción de la vacuna, por lo menos en esta primera instancia, son vacunas que siguen siendo propiedad del fondo ruso, ¿no es cierto? Es un nuevo productor que se suma a la lista de productores que ya tiene alrededor del mundo. Y además, en este contexto de pandemia, no solamente la Sputnik V, sino casi todas las vacunas, la AstraZeneca, la de Pfizer, la de Moderna, todos se concentran en hacer acuerdos con estados nacionales, porque entienden que en esta situación de escasez es lo más equitativo y lo más importante para negociar y redistribuir las vacunas, ¿no es cierto? Nosotros siempre, priorizamos esa idea porque todas las vacunas que llegan
a la Argentina se distribuyen de manera equitativa y queremos que sea así. Ahora bien, esperamos que en los próximos meses, si las dificultades en relación a la producción mejoran, si hay más disponibilidad de vacunas para todos los países y podamos avanzar de manera más rápida también con estados provinciales o incluso en un futuro el sector privado que pueda acceder a la compra de vacunas, eso sería una situación muy buena porque lo haríamos con más velocidad. Ahora la situación realmente no se trata de quién compra o deja de comprar la vacuna, sino que concentrar los esfuerzos para que sea la Argentina como país la que pueda acceder a estas vacunas lo antes posible. Sí, Cecilia, pero también hay estados provinciales que han apelado, por ejemplo, a la creatividad. La provincia de Buenos Aires ha cerrado un acuerdo con un laboratorio alemán, con Bayer, y se está experimentando en fase 3, prestó las instalaciones, con la vacuna de CureVac, que está ahí muy cerquita de ser aprobada y también salir. Entonces eso también le despeja la posibilidad de adquirir vacunas. También pasa por una cuestión de apelar a la creatividad dentro de las posibilidades que existen. Pero quería saber si hubo novedades. No hubo novedades, Nicolini, sobre esa propuesta que había hecho Estados Unidos de donarle a la Argentina entre 13 millones de vacunas y que el Estado argentino le respondió de que eran bienvenidas, pero que las quería comprar. ¿Hubo avances en esa negociación? Sí, estamos trabajando en esa posibilidad que existe con el gobierno de Estados Unidos, que tiene vacunas de Oxford AstraZeneca, que no está utilizando porque aún no está registrada en su país y como estamos viendo, están avanzando de manera muy rápida el plan de vacunación, sobre todo con las vacunas de Pfizer y de Moderna. Es unas gestiones que estamos trabajando, está también muy encima de ello nuestro embajador allí en Estados Unidos, Jorge Argüello, y esperamos en los próximos días tener una respuesta. Como ustedes vieron, estuvo aquí el enviado del presidente Biden, Juan González, con quien estuvimos dialogando sobre esto y le hicimos una propuesta concreta que esperamos tener una respuesta. Ojalá que sea satisfactoria y entiendo también que no solamente abarcaría la Argentina, sino varios países de la región, lo cual es una buena noticia también. Cecilia Nicolini, muchísimas gracias por esta comunicación con la televisión pública, con toda la información, allí muy fresquita, en Rusia, con todo lo que está ocurriendo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, a ver, la semana que viene, más allá de que no hay confirmación, puede ser la semana, y ojalá así sea, con mayor cantidad de vacunas que ingresen a la República Argentina. Porque si llegan las 2 millones de AstraZeneca, de Sinopharm, que se estima que menos de 1 millón, estamos hablando de 700 y 800 mil dosis, estarían llegando el domingo, y después viajarían 2 aviones más a China, buscando el 1.200.000 que faltarían, estaríamos completando los 2 millones. Pero también se esperan vuelos de Rusia, para esta semana. Aparentemente durante el fin de semana, Ojalá a confirmarse sea, todavía, claro, y bueno, y esto que recién confirmaba también Nicolini, respecto a unos 10 millones más de dosis de la Sputnik V para nuestro país en el marco justamente de los convenios sanitarios. Bueno, a ver. Está bueno pasar en limpio porque cuando salió la noticia de la producción de vacunas, la pregunta fue, bueno, ahora que las vamos a producir y el acuerdo firmado con Rusia por estas 30 millones, ¿en qué queda? Claro. Para pasar en limpio, entonces esas 30 millones van a llegar al país, eso sigue firme, y además va a estar el tema de la producción local. Pero bueno, en términos políticos es muy importante la llegada de vacunas. Recordemos que uno de los mensajes permanentes de la oposición es precisamente cuestionar el plan de vacunación y en este sentido el plan de vacunación avanza al ritmo que avanza en el mundo, salvo casos, lo decía Nicolini, el caso de Israel, el caso de Estados Unidos. Hay una guerra global por las vacunas, una guerra entre estados, una guerra entre comillas claramente, pero también una guerra entre los laboratorios. Me parece también muy importante destacar que la Sputnik Vida se va a producir en la República Argentina como se produce en otros países del mundo también, no es únicamente que se produce en Rusia y es interesante destacar esto, ¿no? Tener una proyección en cuanto a el avance del plan de vacunación en el mediano plazo. gracias, Vero.